Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial número 4 de Navidad en el que aprenderemos a hacer muérdago. Bien, hojitas de muérdago con sus vallitas. Miren qué lindo que queda después aplicado en esta corona navideña. Queda precioso. Bueno, para poder realizar este trabajo vamos a emplear lana de color verde en la tonalidad de verde que quieran. También se puede hacer, si tienen una corona verde y quieren hacer en contraste, las hojas de muérdago las pueden hacer de cualquier otro color, las pueden hacer blancas, grises, color caramelo. Bien, yo voy a emplear este verde, voy a emplear rojo para las vallas. Bien, voy a trabajar con aguja número 3. Bien, la lana con la que trabajo es acorde a este tamaño de aguja. Una buena tijera y aguja lanera punta roma. Bien, bueno, vamos a empezar. Acá tenemos dos tamaños distintos de hojas de muérdago. Vamos a hacer una que es más pequeña y otra que es más larguita. Bien, yo lo hago así simplemente como para que no luzca totalmente simétrico. Bien, aunque parece simétrico, pero si uno lo ve en vivo y en directo se da cuenta que esta es un poquito más pequeña que esta de acá. Así que vamos a aprender a hacer los dos tamaños. Ustedes ya pueden emplearlo con un solo tamaño, las dos hojitas de muérdago, con tamaños diferentes, como ustedes ya gusten. Bien, vamos a empezar con la hoja de muérdago grande. Siempre, por favor, vamos a dejar un hilo de unos 15-20 centímetros al comienzo de la labor para después poderlo esconder con facilidad. Y vamos a hacer un nudo corredizo. Y vamos a levantar 12 cadenetas. 1, 2 y 12. Bien. A partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo, o sea, no esta primera, sino de la segunda, a partir de la segunda vamos a tejer 3 puntos bajos, o sea, vamos a tejer en 3 puntos, un punto bajo en cada punto. Bien, a partir de la segunda cadeneta del ganchillo. Un punto bajo, un punto bajo y un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. Tomo lazada, introduzco, paso el ganchillo, tomo lazada, aflojo, tomo lazada y paso por todos. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Tomo lazada, introduzco, aflojo, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, tomo lazada y cierro. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de varetas, es decir, 2 varetas en el mismo punto. Una vareta y la otra en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. En el próximo punto vamos a hacer una media vareta. Y en los últimos 3 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo, un punto bajo y un punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer 2 cadenetas al aire y vamos a empezar a tejer por este lado de la cadena de cadenetas. Ya tejimos por este lado, ahora vamos a empezar a tejer por este lado de acá. Bien, y vamos a ir escondiendo esta hebra. Aquí donde tejimos el último, de este lado de acá vamos a tejer 3 puntos bajos, o sea, 3 puntos bajos
en 3 puntos diferentes, o sea, un punto bajo por cada punto. Ahí va uno, otro punto bajo y otro punto bajo. Vean que voy tejiendo simultáneamente esta hebra para irla escondiendo. En el siguiente punto una media vareta. En el siguiente punto una vareta. En el siguiente punto un aumento de vareta, es decir, 2 varetas en el punto. Una vareta y la otra en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. Y en los 3 puntos que quedan vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo, un punto bajo y en este último un punto bajo. Bien, ya aprovechamos y cortamos aquí el hilo porque ya lo hemos perdido acá en todo el largo, así que ya no vamos a tener problema con esto. Ahora vamos a tejer una cadeneta al aire. Bien, y nos vamos a enganchar en este punto de aquí. En este punto de aquí nos vamos a enganchar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Bien, acá vamos a tejer 2 cadenetas al aire y vamos a hacer un punto picot. Para ello vamos a ir a la primera cadeneta, o sea, la que está más alejada del ganchillo, y vamos a agarrar estas 2 lazadas. O sea, agarramos, nos metemos por el frente y agarramos también la lazada de atrás. Ahí tomamos lazada y hacemos punto deslizado. No se preocupen que esto lo vamos a repetir varias veces, por lo tanto lo vamos a seguir viendo. En este punto donde hicimos todo, ahí vamos a meter un punto bajo. Entonces, este piquito que lo vamos a generar a lo largo de la hoja, bien, 3 veces de un lado y 3 veces del otro, se forma con 2 cadenetas al aire, el punto picot y el punto bajo en el mismo punto. Bien, entonces ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3, y una vez llegados acá vamos a hacer lo que hicimos acá: 2 cadenetas al aire, 1, 2, y vamos a hacer el picot. ¿Cómo? Nos metemos en la primera cadeneta, es decir, la que está más alejada del ganchillo, la segunda desde el ganchillo, nos metemos por acá por el medio, pero también agarramos la hebrita de atrás. Bien, tomamos lazada y hacemos punto deslizado. Bien, aquí en este punto donde originamos todo, ahí metemos punto bajo. Bien, ahora vamos a volver a repetir 3 puntos deslizados. 1, 2, 3, y vamos a volver a repetir el piquito este, que son 2 cadenetas al aire. Bien, en la primera de ellas nos metemos por el centro y giramos y agarramos la hebrita que está detrás. Bien, tomamos lazada
pasamos y hacemos punto deslizado. Bien, y aquí donde habíamos tejido todo, ahí hacemos punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. O sea, ya hemos hecho la mitad de aquí. Y ahora del otro lado vamos a hacer 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. ¿Tá? Vean que acá va a quedar enfrentado, ahora que hagamos el piquito de acá, va a quedar enfrentado a este piquito de acá. Entonces hacemos 2 cadenetas al aire. Bien, vamos a hacer el picot acá en la primera cadeneta, nos metemos por el medio, giramos y agarramos la hebrita de detrás, es decir que tenemos 2 hebras. Tomamos la lazada, la pasamos y hacemos punto deslizado. Y aquí en el huequito donde habíamos metido, donde habíamos hecho el punto deslizado y las 2 cadenetas, ahí hacemos punto bajo. Ahora hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Bien, volvemos a hacer 2 cadenetas al aire y vamos a hacer el picot aquí en la primera cadeneta de abajo. Tomamos, nos metemos por el medio y tomamos la lazadita que está atrás, entonces al final tenemos 2 hebras. Bien, tomamos lazada y hacemos punto deslizado, y aquí en el huequito metemos un punto bajo. Y ahora hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2, 3 y repetimos de vuelta las 2 cadenetas al aire. 1, 2. Bien, hacemos el picot, tomamos lazada, pasamos, hacemos punto deslizado y aquí en el huequito hacemos un punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar acá al extremo. 1, 2 y vamos a llegar acá a la punta. Cuesta un poquito meter, pero entra. Punto deslizado. Bien, acá vamos a hacer, todo depende del largo que ustedes quieran este cabito de la hoja. Bien, este está hecho con 4 cadenetas. Si lo quieren más largo, le agregan 5 o 6 cadenetas, las que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con 4, o sea, 1, 2, 3 y 4. Si quieren pueden tejer algunas más. Y vamos a regresar todo con puntos deslizados. Acuérdense que el punto deslizado se hace en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Punto deslizado, en el siguiente punto deslizado, en el siguiente punto deslizado. Bien. Y ahora le vamos a hacer, si ustedes quieren, se le puede hacer esta vena que está aquí a la hoja. Le da más fortaleza y le deja un look bastante interesante y bonito, pero si ustedes quieren podrían dejar acá, simplemente rematan acá con punto invisible y ya les quedaría la hojita. Bien, pero a mí me gusta cómo queda esta vena acá. Entonces para ello vamos a trabajar sobre este lado, sobre este medio acá, donde están los puntos que van para un lado y para otro. Entonces nos vamos a meter en el primero acá, bien pegaditos
a la colita, bien, de la hoja. Entonces ahí metemos el primero, punto deslizado, y vamos subiendo, vamos viendo, los agujeros se ven fácilmente, ¿tá? Se notan puntitos más oscuros. Ahí donde ven el puntito más oscuro, ahí introducen la aguja, toman lazada, pasa y punto deslizado. En el siguiente agujerito que es más oscuro, introducen la aguja, pasan la lazada, punto deslizado. Bien. En el siguiente agujerito lo mismo, punto deslizado, y así se van moviendo por todo el centro de la hoja, realizando puntos deslizados. Bien. Y todavía tenemos uno más para meter. Acá en el extremo, en la punta, metemos el último. Bien. Ahí cortamos, sacamos, enhebramos en nuestra aguja lanera, y en ese mismo punto donde nosotros habíamos metido el último punto, ahí nos metemos hacia atrás, y entonces se recoge la última lazada, la última cadeneta se recoge bien contra el borde de la hoja. Damos vuelta y ahora vamos a esconder el hilo. Recuerden que para esconder el hilo nosotros vamos a ir pasando de forma superficial. Bien, pasamos de forma superficial por varios puntos. Bien. Y si nosotros salimos por este, ahora vamos a ir en sentido contrario. Si nosotros salimos por este, no podemos retroceder por ese mismo, sino que avanzamos uno y pasamos un par de puntitos más. Y ahí esto ya queda trabado acá y no sale más. Entonces ahí ya cortamos a ras y tenemos nuestra hoja de muérdago grande. Bien, esta es la pequeña. Noten que sí que hay una diferencia de tamaño. Bien, hay una diferencia de tamaño. Entonces eso hace que en la composición no quede completamente simétrico y que quede como algo más orgánico. Bien, entonces ahora vamos a hacer la pequeña. Para la hoja de muérdago pequeña vamos a iniciar como en el caso pasado, dejamos una hebra larga, hacemos un nudo corredizo. Para la hoja grande hicimos 12 cadenetas, acá vamos a hacer 10 cadenetas, 1, 2 y 10. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es que a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo vamos a empezar a tejer puntos bajos, un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. En el próximo punto vamos a hacer una vareta. En el próximo punto vamos a hacer un aumento de varetas, que son 2 varetas en el mismo punto. Una vareta y otra en el mismo punto.
En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. En el próximo punto vamos a hacer una media vareta. Y en los dos últimos puntos vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo y un punto bajo. Bien. Ahora vamos a tejer 2 cadenetas al aire. 1 y 2. Y vamos a empezar a tejer ahora por este lado de la labor, arrastrando este hilo. Acá donde tenemos este agujerito abierto, que es donde tejimos el último punto bajo, ahí vamos a trabajar el primer punto bajo del otro lado. Ahí va un punto bajo, y en el siguiente punto vamos a trabajar otro punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer una media vareta. En el siguiente punto vamos a meter una vareta. En el próximo punto vamos a meter un aumento de varetas, que son 2 varetas en el mismo punto. Una vareta y otra en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. En el próximo punto vamos a hacer una media vareta. Y en los últimos 2 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo, y en este último un punto bajo. Bien, y ahora ya cortamos este hilo que estábamos perdiendo. Ya lo cortamos. Entonces ahora vamos a tejer una cadeneta al aire y nos vamos a unir con punto deslizado en este primer punto que tenemos aquí. Punto deslizado. Bien, ahora vamos a tejer 2 puntos deslizados. 1, 2, y aquí vamos a hacer la misma serie que hicimos en la hojita anterior para levantar el piquito. Bien, hacemos 2 cadenetas al aire. En esta primera cadeneta, que es la segunda desde el ganchillo, vamos a hacer el picot, que agarramos aquí y agarramos la hebrita de detrás, por lo que nos quedamos con estas 2 hebras del punto. Pasamos lazada, punto deslizado, y en este huequito que tenemos ahí metemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1, 2. Bien, vamos a tejer 2 cadenetas al aire y vamos a volver a repetir el tema del piquito. En la primera cadeneta, que es la segunda desde el ganchillo, vamos a hacer el picot, tomamos lazada, punto deslizado. En el agujerito que tenemos ahí metemos un punto bajo. Y ahora volvemos a hacer 2 puntos deslizados. 1, 2, 2 cadenetas al aire. En esta primera cadeneta hacemos el picot, tomamos lazada, punto deslizado, y en el huequito que queda ahí metemos un punto bajo. Bien, entonces ya nos quedamos con los 3 piquitos de nuestra hoja. Ahora vamos a ir con puntos deslizados hasta este extremo de aquí. Un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados y 4 puntos deslizados.
Bien. Y ahora vamos a continuar vamos a cruzar hacia el otro lado con puntos deslizados. Un punto deslizado, dos puntos deslizados, tres puntos deslizados, cuatro puntos deslizados. Y ya nos colocamos a la altura, ya estamos simétricos. Podríamos incluso hacerle uno más. En esto tienen que tener en cuenta lo siguiente. Se puede tener un patrón y unas matemáticas, bien, pero también está bueno que no todo quede exactamente simétrico. Entonces, podemos llevar un puntito más y va a quedar simétrico con este, o podemos dejarlo acá y que queden un poquito desfasados. Eso ya como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer acá, que quede como un poquito desfasado. Dos cadenetas al aire, me meto en la primera para hacer el picot, hago punto deslizado y en ese huequito de ahí meto un punto bajo. Hago dos puntos deslizados, 1, 2. ¿Ven lo que yo les decía? Que el hacerlo acá me lo dejó un poquito más desfasado, no me lo dejó exactamente a la misma altura. Bien. Pero no importa, si ustedes lo quieren a la misma altura, tejían un punto deslizado más y a partir de ahí hacían el tema del picot. O sea, no hay problema con eso. Hicimos dos puntos deslizados, tejemos dos cadenetas al aire. Bien. Vamos a hacer el picot, pasamos lazada, hacemos punto deslizado y en el huequito que queda ahí metemos un punto bajo. Hacemos dos puntos deslizados, 1, 2. Bien. Esperen que este no me gustó mucho. 1, ahí, 2. Ahora hacemos dos cadenetas al aire, el picot, pasamos la lazada, punto deslizado y en el huequito que queda ahí metemos el punto bajo. Y ahora vamos a llegar hasta este extremo con puntos deslizados. 1, 2, y 3. Ahí. Bien. Ya hemos llegado al extremo, entonces vamos a hacer 4 cadenetas al aire, 1, 2, 3 y 4 para poder hacer el piquito de la hoja, el tallito. Bien, y ahora vamos a regresar todo con puntos deslizados a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. Punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado. Bien, y si queremos seguir haciendo la vena esta que viene por acá, nos metemos bien en la punta, bien en la punta de la hoja. Ahí pasamos la primera lazada y hacemos el primer punto deslizado y seguimos subiendo por cada uno de estos puntitos. Bien, haciendo punto deslizado.
Y acá todavía nos queda un último. Nos metemos ahí, tomamos la lazada, pasamos y hacemos el punto deslizado. Bien, y ahí cortamos, sacamos, enhebramos con la aguja lanera. Entonces levantan esta lazadita de acá y ahí donde está saliendo la hebra es hacia arriba, ahí se meten para abajo. Y ahí ya queda rematado nuestro último punto deslizado, que tiene forma de cadeneta. Bien, y ahora vamos a perder el hilo. Siempre de forma superficial. Cuidado cuando hagan así, de no hinchar demasiado que se frunce, ¿bien? Aunque podría ser también un efecto que querramos, que quede como un poco más fruncida, quedaría como más orgánica la hoja también, ¿bien? Pero si no es lo que se quiere, ¿ah? Estiramos, y ahora cuando vayamos hacia el otro lado, pasamos por un par de puntitos, y ahí ya cortamos. Entonces ya tenemos nuestra segunda hoja, tenemos nuestra hoja grande, tenemos nuestra hoja chica. Bien, ahora vamos a hacer las vallas. Las vallitas las voy a hacer en rojo, y para ello voy a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos, uno, 2, 3 y 4. Cierro el anillo, pongo mi marca de hilo, y en la siguiente ronda vamos a hacer una serie de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, o sea, en el primer punto hacemos un punto bajo, en el siguiente, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, y en el último hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, hemos terminado con 6 puntos aquí. Ahora damos vuelta, porque acá estábamos con el lado de revés de la labor, damos vuelta para que quede del lado derecho, y no vamos a cortar esta hebra, no vamos a cortar esta hebra de acá del anillo mágico, porque esa nos va a servir después. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Bien, entonces en el primer punto hacemos un punto bajo, en los siguientes 2 puntos, o sea, tomamos los siguientes 2 puntos para hacer una disminución invisible. Acá queda como muy apretadito el punto. Bien, volvemos a hacer punto bajo, y volvemos a hacer disminución. Hebra delantera, hebra delantera, y hacemos la disminución. Bien, entonces aquí cortamos hilo,
sacamos, bien, quitamos nuestra marca, vamos a enhebrar para cerrar ahí. Recuerden que para cerrar las piezas amigurumi, lo que agarramos, acá tenemos 4 puntos, bien, agarramos la hebra externa de cada punto, la agarramos de afuera hacia adentro, 1, 2, 3 y 4. Bien, ahí cerramos un poquito y nos metemos por donde está saliendo este hilo del anillo mágico, nos metemos acá por el centro, ¿tá? Y vamos a salir acá al centro del anillo mágico original. Bien, nos metemos por ahí. Entonces vemos cómo nos queda una bolita, bien, con dos hilitos, que esto nos va a servir para poder unir la valla, a la pieza a la que tengamos que unir. Bien, entonces así tenemos ya 2 vallitas y tenemos nuestras hojitas. Entonces tenemos para unir. Si ustedes quieren, yo porque uno todo lo uno tejiendo. Yo no soy de la silicona caliente y eso. Bien, ¿qué es lo que hago acá en este caso? Por ejemplo, dejo todo preparado, vengo acá y digo, ok, esto yo voy a querer poner esto así, vamos a poner una vallita acá. Entonces agarro lo que es la vena central, acá clavo, me voy para abajo, agarro la otra hebra, clavo del otro lado de la vena, aquí. Entonces yo ya dejo preparada esto, yo ya lo dejo preparado de esta manera, bien, para después unirlo a donde quiera. Entonces yo no necesito después ningún hilo verde para coser la hoja ni nada, simplemente la hoja va a quedar cosida con el hilo rojo de la valla, bien, va a quedar sujeta así, que es lo que ocurre acá. Bien, la hoja simplemente está sujeta por medio del hilo rojo, de la valla. Bien, y está tan bien escondido que fíjense que prácticamente ni se nota. Bueno amigos, esto ha sido nuestro tutorial. Me encantan los muérdagos, qué cosita más linda. Bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.